No se le está realizando ningún uso actual. El ancho de trabajo del implemento y la geometría, la planificación de las labores, que es para saber qué y cómo se va a realizar esa labor. Aquí, como una pequeña introducción, cuando estemos hablando de ancho de trabajo para sembradoras, denotado A sub T, lo vamos a determinar como un espaciamiento de, como se aprecia en el gráfico, y un número de unidades con respecto a un número de unidades que compongan esa sembradora. En este caso vemos 2, 3, 4, 5 y 6 implementos, 6 unidades para esa sembradora. Tenemos acá que D es la distancia entre surcos regulada por la rueda guía. AT va a ser la longitud de trabajo medida en el sentido transversal al avance. Ojo con eso. Algunas otras definiciones que tenemos que conocer: el tiempo teórico, denotado T sub T, será el tiempo para efectuar una labor cuando la eficiencia de trabajo es 100%. Por eso es teórico, porque se considera que no hay ninguna pérdida de tiempo. El tiempo muerto es el tiempo para el cual el implemento no labora, que es básicamente cuando el tractorista tiene que hacer algún cambio de posición para hacer un recorrido, un cambio de recorrido, cambio de dirección del avance básicamente, pero que es necesario para determinar pues el tiempo total de la labor. El tiempo real es la integración de los tiempos anteriores y pues es básicamente el tiempo que transcurre desde el momento en que se realiza el enganche del implemento hasta que se finaliza la labor, incluyendo el tiempo teórico y el tiempo muerto. Aquí también les presento un esquema general pues ilustrativo. Básicamente lo que está mostrando acá es un área cualquiera en la que se quiere realizar una labor. Las flechas indican el sentido de avance del tractor, en este caso en zigzag o en espiral mejor, y se tiene un punto de partida, un punto de finalización y unos puntos intermedios en donde vamos a tener ese tiempo muerto. Entonces, cada vez que el tractorista termine de su avance lineal en el lote y vaya a hacer algún giro, va a tomar un tiempo pues para que él se acomode nuevamente y pues siga su trabajo de manera lineal. Esos son los tiempos muertos. El tiempo para realizar todo el recorrido de la labor, incluyendo esos tiempos muertos, va a ser el tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, uno cuando está en campo lo que hace es medir precisamente esos tiempos. En diferentes personas van midiendo esos tiempos para tener referencia de toda la información. Con esto, ¿qué se quiere? Determinar primero la capacidad de campo teórica, que básicamente es el área elaborada con respecto a ese tiempo teórico, o lo que es lo mismo, 0,1, que es un factor de conversión por el ancho de trabajo del implemento en metros y la velocidad de operación en kilómetros por hora. Ojo con las unidades. Esa capacidad de campo teórica está en unidades de hectáreas por hora, que ese factor de 0,1 pues la convierte precisamente a esas unidades. La otra es la capacidad de campo efectiva, que es básicamente la relación del área elaborada con respecto al tiempo real. Y partiendo de esa información puedo determinar una eficiencia de campo, pues es una función de lo que realmente ocurre con lo que yo podría esperar que ocurriera. Pero como los valores no van a ser exactos, pues se genera una eficiencia. Y pues estamos determinando que la labor no es 100% efectiva. Ahora, se tiene aquí un taller con el cual se parte de unos datos de lo que hicimos en el cálculo de pérdidas de potencia que yo estuve desarrollando en clase. Se obtenían estos valores de potencia en barra de tiro y potencia en TDF de ese tractor.
aquí nos muestran los siguientes datos. Se tienen tres tipos de implementos: un arado de disco, un arado rotativo y una sembradora de grano fino. Para cada uno de esos elementos se demuestra un valor de fuerza, en este caso para la sembradora de grano fino, en unidades de newtons por surco, un valor de fuerza para el arado de disco en unidades de newtons por cada metro de avance y una potencia para el arado rotativo en unidades de vatios por cada metro. Y lo que se está denotando es en dónde se engancha cada uno de esos implementos: arado de disco en barra de tiro, arado rotativo en TDF y sembradora en barra de tiro. La eficiencia de campo de cada uno de esos implementos, ahí está denotado en porcentaje, y un costo por hora estimado pues más o menos con precios que se manejaban el año pasado sobre cada una de esas labores, pero eso pues va en función de la zona en donde se esté trabajando. ¿Qué se quiere? Determinar el tiempo real y el costo por hectárea. La metodología: primero, partiendo de la información previamente indicada, se debe realizar un análisis por cada uno de los implementos y pues lo que se desea es que ustedes determinen para cada implemento la potencia y el ancho de trabajo que se requiere en cada uno de ellos, teniendo en cuenta que se tomaron acá los datos del taller de pérdidas. La velocidad de operación de tractor más implemento en los tres casos va a ser de 5 km por hora. Es posible que eso no sea igual para todos los implementos en una escala real, es decir, velocidades variables se pueden obtener en campo según el implemento y ancho de trabajo, pero para este caso vamos a trabajar la misma velocidad de operación para los tres implementos. Segundo, una vez definidos los anchos de trabajo, se debe determinar el tiempo requerido. En este caso vamos a tomar un área de referencia de trabajo de 15 hectáreas. Tercero, se debe calcular el tiempo real para cada uno de los implementos. Cuarto, se debe calcular los costos para cada uno de los implementos, en este caso el costo por hora, dependiendo del número de horas, y un costo total para cada implemento. Y finalmente, determinar el costo total acumulado para las labores. En este caso no se está considerando el costo tampoco de alquiler de tractor, pero eso sí lo puedo incluir yo en el examen, entonces pilas con eso. Arado de disco. La potencia va a ser en función de el valor que nos señalaban en la tabla de 6300 newtons por metro, ¿sí? La velocidad de operación en metros por segundo, tenemos 5 sobre 3,6, el mismo factor que usábamos para pérdidas, de kilómetros por hora a metros por segundo, y el factor de conversión de vatios a horsepower nos da un valor 11,73 caballos de fuerza por metro. En este caso yo lo que hago es una relación de las potencias que yo tengo inicialmente de barra de tiro y toma de fuerza, conociendo en dónde se engancha cada uno de esos implementos, y mediante esa relación determino el ancho de trabajo, como se aprecia en el documento. La relación en este caso del arado de disco con respecto a la potencia de barra de tiro, ojo que eso es bien importante, porque son valores de potencia diferentes con los que se va a relacionar y hay que tener mucha claridad sobre en dónde se va a realizar el enganche de ese implemento. En este caso obtenemos 4 metros de ancho de trabajo. La estimación de la capacidad de campo. La estimación de la capacidad de campo se va a realizar con la ecuación que está ahí referenciada. Les señalaba la estimación de la capacidad de campo. Primero la teórica. La capacidad de campo teórica la vamos a determinar con la ecuación previamente señalada, 0,1 por el ancho de trabajo por la velocidad de operación, pero en kilómetros por hora. Ojo con eso, velocidad para capacidad de campo en kilómetros por hora. En este caso nos da 2 hectáreas por hora, y partiendo de la ecuación de eficiencia de campo, lo que hacemos es determinar la capacidad de campo efectiva.
Entonces tenemos el valor de la eficiencia de campo, que para este implemento es del 75%, y lo multiplicamos por la capacidad de campo teórica para determinar pues que esa capacidad de campo efectiva es de 1,5 hectáreas por hora. Son las mismas unidades para las dos capacidades de campo. El tiempo real lo vamos a determinar en función de la capacidad de campo efectiva, pues que básicamente era área elaborada sobre tiempo real. Simplemente se despeja tiempo real, que es la variable que nos interesa, y encontramos que para este caso el tiempo que se estima para realizar la labor de arado de disco es de 10 horas. Los costos básicamente se calculan con la información que está en la tabla, que es de 35.000 pesos la hora, por el número de horas, sencillamente 350.000. Para los demás implementos se hace una metodología similar, pero ojo, hay que tener en cuenta qué información se nos está dando. Siempre debe obtener potencia, que por definición es fuerza por velocidad, y pues cuando se requiere se hace la conversión para horsepower. Pero en este caso, para el arado rotativo, nos están dando es un valor de potencia por metro. Como ya es una potencia, simplemente le hacemos la conversión a horsepower, en este caso, como está señalado ahí. Después se hace la relación también de las potencias. En este caso es con respecto a toma de fuerza, pues ahí aparece barra de tiro, pero realmente es la magnitud del toma de fuerza, y se determina el ancho de trabajo, que en este caso es 1,70. La capacidad de campo se determina básicamente de la misma manera, con la misma ecuación. Lo mismo la capacidad de campo efectiva. El tiempo real se hace de manera similar. Bueno, ahí hay como algún error, realmente da ese 0,748, ahí de pronto algún error de digitación. La idea es que ustedes vayan verificando los datos que se están presentando acá y que hagan el taller básicamente. Los costos de la misma manera, con el costo unitario que está señalado en la tabla, con el tiempo real que se está determinando acá. Entonces fíjense que los tiempos pues son variables dependiendo de esa eficiencia de campo y de esas capacidades de campo que estoy determinando. Para la sembradora de grano fino hay un caso especial, porque nos están dando es un valor de fuerza por cada surco, newtons por surco, 450. Básicamente determino con el mismo principio, fuerza por velocidad, con la conversión a horsepower, determino que la potencia es de 0,84 caballos de fuerza por surco, ¿sí? Y entonces acá lo que voy a determinar con la relación de potencias pues es el número de surcos. Al principio yo les dije cómo determinar el ancho de trabajo para una sembradora, sea de grano fino o grano grueso, no importa, es lo mismo. Tenemos que el espaciamiento entre unidades de la sembradora de grano fino es de 0,20, y pues tenemos ya el número de surcos, y pues ese producto pues nos da el ancho de trabajo, en este caso 11 metros. De igual manera que con los demás implementos se determina la capacidad de campo teórica, se determina la capacidad de campo efectiva y finalmente el tiempo real con el costo unitario. Para finalizar, los costos totales pues es básicamente la sumatoria de cada uno de los costos por implemento. Señalo nuevamente que aquí no está referido el costo del alquiler del tractor, que en cuyo caso se pregunta en el examen si debería tomarse en consideración y pues manejarse como cada acción individual, simplemente como ejercicio. Bueno, en una próxima oportunidad estaremos trabajando el video tutorial de prueba de Nebraska. Hasta entonces.